Hola, muy buenas noches. Mi nombre es María Isabel Araujo Ramírez y en la noche de hoy me encuentro con la docente de Ciencias Sociales, la profesora Fabiana. Profe Fabiana, muy buenas noches y muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias a usted, María Isabel, por invitarme. Espero que logremos una conversación más que una entrevista sobre el tema que me vienes a tratar. Profe, para iniciar esta entrevista me gustaría preguntarte qué experiencias ha tenido con el aprendizaje de su vida personal y profesional. Pues, mi nombre es Fabiana Andrea Beltrán Gómez, trabajo como docente de aula nombrada desde el 2005, del Estatuto Docente 1278. Como docente he tenido la experiencia desde el momento en que inicié la carrera, que es licenciatura en Educación para la Democracia de la Universidad Subcolombiana, a través de las prácticas, y luego cuando empecé a trabajar nombrada, desde el año 2005, 21 años he trabajado en aula con estudiantes tanto en zona rural como en zona urbana. Entonces eso me ha traído una caracterización del aprendizaje desde diferentes perspectivas, ¿no? Porque algunos estudiantes de la zona rural tienen unas visiones y la zona urbana también tiene otras. Muy diferentes. Sí, de acuerdo como a lo que ellos desean ser cuando ya terminen la formación en la secundaria, ¿no? Porque es el nivel en el que yo trabajo. Profe, me gustaría también preguntarle qué estrategias utiliza usted para aprender y para enseñarle a sus alumnos. La estrategia, pues nosotros como profesores tenemos que hacer un plan de aula. En el plan de aula, dependiendo del grado, la edad y las características del estudiante, uno plantea unas estrategias de acuerdo también al tema, porque hay temas de historia, geografía, en el área que yo trabajo, que es ciencias sociales, o investigación, que a veces hace uno con temas para plantearle a los muchachos los procesos de acción participativa. Trabajo también las secuencias didácticas, que es que uno proyecta una actividad y esa secuencia tiene un plan de trabajo o unas actividades para lograr el final, que es por ejemplo un cuento o una historieta, o por ejemplo ahora que nos exigen tanto las pruebas IFE, entonces uno trabaja mucho hacia el enfoque de cómo enseñarle a los estudiantes qué les quiere preguntar el IFE a ellos. Hoy la misión es que nos vaya bien en el IFE, ¿no? En todas las instituciones. Obviamente que uno tiene que tener en cuenta las características del estudiante, ¿no? Entonces trabajamos el TIAP y el DUA, que es el de aprendizaje universal. Entonces uno tiene que adaptar las actividades de acuerdo a las características personales de cada estudiante. Y en la adolescencia, que es tan complejo en esa etapa de la vida de los muchachos. Sin agregarle también que la motivación influye bastante en la manera de aprender. Lo que ellos desean, porque ya algunos niños, uno se encuentra con niños de 13 años que no quieren estudiar. Lastimosamente sí. Que dicen que no, que para qué, si nada lo que les enseñamos les sirve para la vida, que quieren tener plata, pero plata ellos quieren es momentánea, o sea, ellos no proyectan que algo que a futuro les brinde. Sí, que ellos creen que tener plata es solamente trabajar al día y que les paguen, pero no entienden que tener la oportunidad de estudiar es básico o una forma de conseguir una oportunidad más adelante para tener una mejor calidad de vida. Pero ellos dicen, es que no quiero estudiar, mi mamá me obliga. A veces es un dilema grande que uno se enfrenta de un muchacho que va y no hace nada porque no tiene ese proyecto de vida planeado a futuro. Entonces sí, influye demasiado la motivación y la familia y el apoyo de la familia especialmente. Que básicamente los niños con falta
necesidades afectivas de la familia son los que se ven más afectados, que son los que menos motivación tienen. Profe, me gustaría preguntarle, ¿usted cómo comparte sus conocimientos? ¿Con los estudiantes? Pues que nosotros yo pienso que la docencia es facilitarle a los muchachos a través de diferentes recursos un conocimiento que sea práctico, ¿no? Es decir, uno trabaja, por ejemplo, la historia de la independencia de Colombia. Entonces uno lo que hace es trabajar por qué es importante que tenga Colombia una autonomía, un Estado soberano. Entonces es construir cómo se consiguió que hoy seamos un Estado independiente, que tomemos decisiones autónomas, que no dependamos, pues, entre comillas, de otros estados. Pero en sí lo que uno trata es que ellos analicen la realidad de cómo está la nación, el país. Y pues hay muchos recursos, hoy ya tenemos la IA, que hay bastante material para traerles a ellos. Y uno trata de que ellos comprendan la realidad a través de actividades que los motiven, porque muchas veces no consideran que lo que uno les enseña es importante, sino que ellos creen que es algo inmediato, inclusive ya no le quieren leer libros, se aburren leyendo un libro, entonces quieren la inmediatez de la IA. Y usted le pregunta y una vez sale la respuesta. Entonces no es más que analizar. Inclusive yo creo que cada vez que uno deja una tarea, la IA se la hace. Sí. Entonces, Y de hecho es una herramienta que contribuye, más no suspende como tal, porque entonces ahí le está quitando la capacidad de pensar y simplemente de copiar. Mi profe, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Muy buenas tardes, mi nombre es Marisela Araujo Ramírez y el día de hoy voy a realizar una entrevista a una persona del común, con el objetivo de conocer sus experiencias, estrategias y formas de aprendizaje, además de conocer cómo comparte sus conocimientos con otras personas. Cabe recalcar que esta entrevista se realiza bajo el consentimiento de la persona. Muchas gracias, Franci, por aceptar esta entrevista. Para comenzar, ¿podría presentarse y contarnos un poco sobre usted? Hola María Isabel, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Francis Ramírez, soy una persona que trabaja en atención al cliente y pues en mi vida diaria siempre estoy aprendiendo cosas nuevas, ya sea por el trabajo, por las familias, por las situaciones que se nos presentan todo el tiempo. Muchas gracias, Franci, por su intervención. Franci, ¿cómo ha sido para usted aprender cosas nuevas a lo largo de su vida? Pues ha sido algo que prácticamente siempre ha estado presente. Hay cosas que uno aprende desde pequeño y otras cosas que va aprendiendo con los años. Por ejemplo, en el trabajo que yo he tenido, siempre hemos tenido que aprender cosas nuevas, cosas que antes no sabíamos. Al principio puede parecer un poco complicado, estresante, pero pues uno se va acostumbrando. Franci, ¿y de qué manera considera que aprende más fácilmente? Bueno, la verdad, uno aprende más fácilmente cuando hay personas en nuestro entorno que nos explican, que nos enseñan, que nos dicen que podemos hacerlo todo el tiempo. A veces solamente con escuchar no es suficiente, sino que debemos tener práctica para aprender a hacer las cosas bien. Franci, ¿y cuando hace algo que tiene que aprender, algo que no sabe, cómo lo realiza? Pues generalmente cuando no sabemos de algo siempre debemos preguntar. Si conozco a alguien que sabe hacerlo, pues le pregunto, que me explique, que me enseñe, buscamos información por internet, se miran videos, después intentamos hacerlo nosotros mismos y de esta manera pues vamos aprendiendo las cosas. Franci, ¿y qué tan importante cree que es usted la práctica para aprender? Pues por algo dicen que la práctica hace al maestro. Para mí es muy importante porque uno puede escuchar una explicación y entenderla, pero cuando llega el momento de hacerlo, pues muchas veces es diferente. Entonces cuando practicamos es que realmente aprendemos y nos damos cuenta de los errores, pues para obviamente corregirlos y hacer cada día mejor las cosas. Franci, ¿recuerda alguna situación que haya tenido que aprender algo por necesidad? Sí, claro, muchas veces tenemos estas necesidades. Por ejemplo, cuando empecé a trabajar, tuve que aprender algunas actividades que pues antes nunca las había hecho.
Al principio uno se equivoca bastante, pero las personas que tenían más experiencia me han explicado y poco a poco he podido aprender de ellos. Franci, ¿y cómo se siente cuando al principio algo cuesta aprenderlo? Bueno, pues la verdad, a veces uno se desespera, uno se siente frustrado porque uno quiere que las cosas se den rápido y aprender rápido, pero también entendemos que es pues parte normal del proceso. Lo importante es no rendirnos, seguir intentándolo. Después, cuando uno finalmente aprende, se siente bien porque sabe que pudo hacerlo. Franci, ¿y qué hace para recordar algo que acaba de aprender? Bueno, pues la verdad, para no olvidarlo tenemos que aprender, practicarlo muchas veces. Si es algo que necesitamos recordar específicamente, pues lo apuntamos, tomamos nota, tratamos de hacerlo de manera repetitiva para pues poder aprenderlas completamente bien. Franci, ¿alguna vez alguien le ha enseñado algo que usted después haya podido enseñarle a otra persona? Sí, claro, muchas cosas que me han enseñado a mí otras personas en mi trabajo, luego también he tenido la oportunidad de enseñárselas a otros compañeros de trabajo o actividades relacionadas, cosas que uno aprende en la vida diaria. Franci, ¿y cómo hace usted para enseñarle algo a otra persona? Bueno, normalmente pues primero se explica cómo se hacen las cosas, se muestra el proceso. Si es algo práctico, pues debemos dejar que la persona lo intente. Si se equivoca, pues se le explica nuevamente y hasta que al fin pula este proceso tan importante que es el aprendizaje. Franci, ¿qué considera usted que es importante cuando una persona le enseña algo a otra persona? Yo creo que debemos ser muy pacientes, porque no todas las personas entienden las cosas a la primera, no todos tenemos la capacidad de captar las cosas. Entonces uno debe explicar las veces que sea necesario, se trata de hacerlo de una manera sencilla. Franci, ¿considera usted que puede aprender fuera de una institución educativa? Sí, claro, estamos en un constante aprendizaje, uno aprende muchas cosas a lo largo de la vida diaria. Uno aprende de la familia, del trabajo, de los amigos, de las experiencias y de los errores. Y hay cosas que uno nunca aprendió en un salón de clase, pero terminó aprendiéndolo por necesidades o por la experiencia propia de la vida. Franci, y para finalizar, ¿qué cree que ha sido lo más importante que ha aprendido a través de sus experiencias? Bueno, creo que lo más importante ha sido aprender a no rendirme. Cuando algo me cuesta, también he aprendido que siempre es bueno preguntar y aceptar consejos de otras personas que quizás tienen más experiencia que nosotros. Uno nunca deja de aprender cosas nuevas en la vida. Franci, muchas gracias por compartir con nosotros sus experiencias y por participar en esta entrevista. Sus respuestas nos permiten comprender cómo una persona aprende a través de las prácticas, las experiencias y la interacción con otras personas. Damos por cerrada nuestra entrevista. A usted, María. Buenos días para todos, mi nombre es Marisela Araujo Ramírez y en esta ocasión tenemos el gusto de tener a nuestra doctora, la doctora Angie Suba, quien es psicóloga y nos acompañará en esta entrevista. Hoy estaremos abordando un tema muy importante dentro de la psicología, el cual es el aprendizaje. A lo largo de esta entrevista conoceremos qué es el aprendizaje, qué características principales ocurren en él, cómo ocurre este proceso y en qué contexto se desenvuelve el aprendizaje. Doctora Angie, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida. Gracias a ti, María Isabel, por esta gran invitación. Doctora Angie, principalmente me gustaría abarcar la entrevista con qué es la definición del aprendizaje. Claro que sí. El aprendizaje es un proceso mediante el cual todo ser humano adquiere, dependiendo de la experiencia, dependiendo de sus conocimientos, sus habilidades, sus comportamientos y actitudes, con base también a la práctica y la interacción con su entorno, ¿sí? Es un proceso que está presente durante toda la vida porque constantemente el ser humano está en un aprendizaje. Las situaciones que vivimos y de las relaciones que establecemos con otras personas. Muy interesante lo que menciona, doctora Angie. A partir de allí me gustaría preguntarte cuáles son las características principales del aprendizaje. El aprendizaje es un proceso continuo, dinámico y progresivo. Se relaciona con la experiencia y la práctica
y puede generar cambios en nuestros conocimientos, habilidades, comportamientos. Además, cada persona debemos tener en cuenta sus capacidades y motivaciones, la experiencia y dependiendo del contexto en que se encuentra el ser humano. Muy interesante lo que mencionas. A partir de allí, Angie, me gustaría preguntarte, ¿cómo ocurre ese proceso? Bueno, el aprendizaje ocurre cuando la persona interactúa con su entorno, recibe información y tiene las experiencias, como ya anteriormente lo había dicho, que le permiten adquirir nuevos conocimientos y modificar lo que ya posee. Este proceso interviene en aspectos importantes como la atención, la memoria, la motivación y las emociones a través de la práctica y la experiencia. Esos nuevos conocimientos pueden mantenerse, María Isabel, y aplicarse en diferentes situaciones. Doctora Angie, ¿y en qué contexto se desenvuelve? El aprendizaje de desarrollo se desenvuelve en diferentes contextos como el familiar, educativo, laboral y social. También ocurre en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en la familia podemos ver cómo los valores ocurre en nuestra vida cotidiana, como los valores, y las normas que adquirimos también en una institución o en una escuela. De esta manera la sociedad aprende mediante la interacción con otras personas. Por eso el contexto influye de manera positiva y significativa en la manera en que cada persona aprende. Muchísimas gracias,